Buen día con todos, bienvenidos al curso de redacción de casos clínicos de Visalud. Vamos a iniciar este curso con el tema de generalidades. Mi nombre es Pedro Guerra Canchari, soy médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuento con diversos artículos publicados en revistas indizadas, incluyendo 7 casos clínicos en Scopus. Además he sido revisor en Clinical Case Reports y en la actualidad soy investigador asociado en Latin American Network for Cancer Research. He recibido financiamiento de la Sociedad Científica de San Fernando y de Visalud, ninguno por parte de la industria farmacéutica. Este es el índice de todo lo que veremos en el curso. Empezamos por la sección de generalidades. Vamos a comenzar hablando del término casos clínicos. Para motivos del curso, este término incluirá dos tipos de artículos que incluyen, por un lado, el caso clínico y por otro, a la serie de casos. Y ustedes se preguntarán, ¿son lo mismo? ¿Qué los diferencia? ¿O cuáles son, digamos, las principales características en común para usar uno u otro término que se mantenga? Y acá tenemos un cuadro de doble entrada, el cual nos va a permitir diferenciar. Tanto el caso clínico como la serie de casos abarcan la descripción de uno o más casos clínicos novedosos. El caso clínico solo narra un caso en específico, mientras que la serie de casos suele incluir al menos 4 casos. Para la redacción de los casos clínicos usaremos la guía Kerr, mientras que para las series de casos no existe un consenso de cómo abarcar o cómo debe redactarse. Sin embargo, en el ámbito quirúrgico existe la guía Process. Con respecto a la estructura en los casos clínicos, dentro de la instrucción se puede incluir una revisión narrativa o sistemática del caso a tratar, mientras que en las series de casos, la estructura general puede seguir un formato de reporte de caso o un formato de artículo original, y esto va a depender de acuerdo a la revista que se enviará. En este curso aprenderemos el formato de caso clínico. Si ustedes desean aprender cuál es el formato de los artículos originales, pueden revisar el curso de Visalud, el cual es redacción de artículos originales. Por último, y algo que es muy importante siempre recordar, es que en caso de que ustedes tengan 2 o 3 casos, va a depender de la revista si se considera dentro de la definición de caso clínico o si se considera dentro de la definición de serie de casos. Eso es algo muy importante que nosotros debemos evaluar. Dentro de los casos clínicos encontramos 3 tipos de casos clínicos. El primero, un caso clínico clásico, el cual se encuentra basado en el formato clásico de la guía Kerr, como este caso clínico que vemos en la pantalla, el cual es un caso clínico sobre un carcinoma miopitelial de vejiga en un paciente pediátrico. El segundo tipo de caso clínico incluye una revisión narrativa. Esta revisión narrativa, vamos a ver el ejemplo siguiente, son tuberculomas múltiples en un paciente inmunocompetente y con el reto diagnóstico en un país de alta prevalencia, reporte de caso y revisión de la literatura. Finalmente, tenemos este tercer tipo de caso clínico, que incluye una revisión sistemática del tema, como es el caso de este artículo titulado inducción de DRES por reexposición de fenitoína, reporte de caso y revisión sistemática. Más adelante en el desarrollo del curso veremos las diferencias de cada uno de ellos dentro de la estructura. También dentro de las series de casos se pueden presentar 2 formatos diferentes que vamos hablando. Por un lado, las series de caso con formato de caso clínico son aquellas que usan este formato clásico de caso clínico, como se puede ver en el ejemplo de la hemipelvectomía interna por tumores pélvicos primarios, primera experiencia en Perú, una serie de casos. En su resumen y en el cuerpo del artículo no se mencionará la sección de métodos, ni resultados, la cual es particular de los artículos originales. Por otro lado, el formato, los casos con formato de artículo original, pueden ver el ejemplo, van a presentar una estructura clásica, ¿no? El famoso IMRD, donde se va a ver la introducción, método, resultados y discusión, que es usado para artículos originales, a pesar
En este caso, de ser serie de casos, se usa el formato. Y esto va a depender de qué? De la revista. Entonces, recordemos que si bien ambos formatos son válidos, va a depender de las instrucciones de la revista, la que ustedes van a enviar, cuál es el formato que se solicitará. Si pueden usar el formato de caso clínico o el formato de artículo original. Dentro de la estructura de un caso clínico publicado, vamos a ver que presenta distintos aspectos. Inicialmente tenemos el encabezado, que usualmente contiene el título, resumen y autores. Luego viene la sección del cuerpo, que usualmente es la más amplia, que es la introducción, relato del caso clínico y la discusión. Y es lo más extenso el caso clínico. El límite de palabras que te permite la revista generalmente se refiere al cuerpo del artículo. Es decir, si en un artículo te piden o te solicitan que el caso clínico no exceda de 1500 palabras, va más referido justamente a esta sección preferentemente, porque es la que más, digamos, palabras va a incluir dentro del relato, dentro de todo el caso clínico. Luego vienen las referencias bibliográficas y otros, ¿no? Como viene el consentimiento informado, agradecimientos, y acá vamos a ver un ejemplo. En este caso iniciamos con el título del artículo. Esta sección viene seguida de la sección del resumen de las palabras clave, y en la parte superior vemos que se encuentra, en la parte superior del resumen vemos que se encuentra la sección de los autores, que en este caso son 3. Continuamos y vemos que ya ingresa la sección del cuerpo del caso clínico. Dentro de este cuerpo del caso clínico vemos la introducción y posteriormente el relato del caso clínico, que si bien podemos evidenciar acá, son la sección más amplia dentro del cuerpo del caso clínico, y adicional a ello es donde se incluyen usualmente las tablas y las figuras del caso clínico. Posteriormente a esta sección amplia continuamos con la discusión, que si bien también es amplia, muchas veces puede ser del mismo, digamos, de la misma dimensión del relato del caso clínico, o puede ser menor, poco menor, pero también tiene una gran extensión. Finalmente, recordemos que en los casos clínicos la conclusión puede estar inmersa dentro de la discusión, como es en este caso, o puede estar fuera, como es a veces en otros casos. Finalmente, las secciones complementarias, vemos acá que se encuentra el consentimiento informado, los agradecimientos y finalmente la bibliografía. Y entonces, Pedro, quiero empezar, pero no sé por dónde empezar. Entonces, ya conociendo la estructura de un caso clínico, ¿qué debo hacer para redactar mi caso clínico? Y para esto, nosotros vamos a recordar esta pequeña línea de tiempo. Y todo inicia con el ámbito clínico. Ya sea como estudiantes o profesionales de la salud, nosotros vamos a estar inmersos en este campo. Luego, nos fijamos o encontramos un caso clínico novedoso, que justamente va a generarnos una pregunta, la cual es: ¿qué significa novedoso? ¿Será que solamente podemos publicar casos clínicos de enfermedades muy raras? No se preocupen, porque esto es algo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Posteriormente procedemos a la obtención del consentimiento informado del paciente, sobre el cual debemos de recordar que no es lo mismo que usamos en la práctica clínica del hospital, o es algún formato, por ejemplo, para hacer algún procedimiento. Es un documento único que los investigadores lo realizan y solicitan el consentimiento para poder redactar el artículo clínico. Una vez que nosotros contemos con el consentimiento informado, procedemos a redactar el caso clínico usando la guía KER. Finalmente, enviaremos nuestro caso clínico a una revista científica para su publicación. Esta es la secuencia que nosotros debemos seguir, y vamos a ir desarrollándola a pocos cada uno de los ítems durante el curso. Para afirmar que mi caso clínico es suficientemente novedoso, algo que íbamos discutiendo previamente, debe de cumplir algunas de las siguientes características. Primero, vamos a tener una enfermedad poco frecuente o rara. La anomalía de Peters, a propósito de un caso. Usualmente se denomina enfermedad rara a una prevalencia por debajo de 5 a 10.000 casos. Sin embargo, muchas veces no tenemos datos fidedignos sobre la frecuencia de una enfermedad. Así que es útil determinar la rareza de una enfermedad en base
a nuestra búsqueda bibliográfica. Es decir, si buscamos en bases de datos y encontramos que para nuestra enfermedad solo hay reportes de casos y no hay estudios observacionales grandes, podremos afirmar que nuestro caso es raro. Asimismo, puede que la enfermedad no sea tan rara en un contexto, pero sí en otro, lo cual también permite su publicación. Por ejemplo, si encontramos una enfermedad propia de la selva en otra región donde nunca se ha dado, esto podría ser motivo para ser publicada. Segunda condición que podría ser evaluada, la característica rara de una enfermedad. Por ejemplo, la constipación como manifestación inicial de un paciente con neurosífilis. Cuando sabemos que lo más común en pacientes con neurosífilis son manifestaciones neurológicas, hace que nuestro caso clínico presente algunos novedoso. En este caso, la constipación, una manifestación usualmente gastrointestinal, permite que esta condición la haga publicable. Tercero, asociación inesperada entre enfermedad o síntomas. Cuando, por ejemplo, tenemos un caso de rhabdomiosarcoma vesical en paciente con melanoma metastásico, o cuando encontremos la coexistencia de dos enfermedades relativamente comunes, pero cuya presentación conjunta es rara. Eso le da un carácter de novedoso a nuestro caso clínico. Entonces, al asociar síntomas, enfermedades y más, podemos tener algo raro o novedoso. Una cuarta condición es presentar un evento adverso inesperado, como por ejemplo el caso de un paciente con NM tiroideo en tratamiento con talidomida, quien durante el curso del tratamiento desarrolla una complicación inesperada, como un síndrome de vena cava superior. Entonces, si nosotros evidenciamos a algún paciente que sigue el tratamiento común, pero dentro del proceso llega a presentar efectos adversos del fármaco que sean muy infrecuentes, podemos publicar dicho caso. Una quinta condición que podemos evaluar, y vemos acá, son los hallazgos que arrojan una nueva posible etiología de una enfermedad. Por ejemplo, la presencia de un polimorfismo en la anomalía de Epstein. La presencia de nuevas mutaciones, trastornos, etc., que den una nueva vía de una probable causa de alguna enfermedad, son condiciones para que un caso clínico pueda llegar a ser publicado. Sexta condición, enfoques terapéuticos novedosos, como por ejemplo la unificación de talidomida y cisplatino como alternativa terapéutica de cierto paciente con cáncer de mama. Puede tener un efecto positivo o negativo en el resultado. Se podría reportar dando a conocer cuál es el efecto novedoso de este tratamiento. Como ya mencionábamos, positivo o negativo debería de mencionarse. Algo importante a recordar y tener en cuenta es que para probar nuevos tratamientos debemos estar conscientes de que estos tratamientos puedan haber sido probados previamente aisladamente, tengan algún tipo de sustento científico que justifique su uso y no usar por usar, porque si no podrían surgir faltas éticas como el uso, por ejemplo, de dióxido de cloro para COVID. Finalmente, si estamos frente a una variación de estructura anatómica, por ejemplo, una variante anatómica de la arteria subclavia izquierda, nos manifiesta la presentación de un paciente quirúrgico post-mortem, la posibilidad de poder redactar una alteración o una aparición infrecuente de una variación anatómica de esta arteria, la cual hace esta condición publicable al caso clínico. Entonces, vemos estas 7 alternativas que nos van a dar un carácter novedoso al caso clínico. Ojo que no todas tienen que estar presentes, pero al menos una de ellas que esté presente manifiesta la condición de que nuestro caso clínico pueda ser publicable. Entonces nosotros, al evaluar los casos clínicos que podamos llegar a ver, a tener dentro del hospital, etc., siempre debemos evaluar cuál es el enfoque que quiere dar o cuál es lo novedoso en nuestro caso clínico para poder manifestar o considerar si puede o no ser publicable. La guía CARE o Key Report Guidelines, para poder nosotros hacer un hack, para poder redactar, justamente va a ser esta guía CARE, la cual es una lista de chequeo que nos indicará qué contenido debe tener un caso clínico, lo cual permite seguir un orden lógico al momento de redactar los casos clínicos. Una de sus más grandes ventajas es que puede ser usada por autores y por revisores. Es decir, que si yo voy a escribir un caso clínico y sigo la guía CARE, probablemente los revisores de la revista científica
sigan la misma guía para saber si estamos reportando y redactando adecuadamente. Además, la guía KER tiene muchas traducciones a nivel mundial. Sin embargo, recomiendo leer la versión original en inglés del año 2013. Y para poder ampliar conceptos o poder interpretar de una forma más amplia, pueden ver dentro de las lecturas del curso el artículo sobre la guía KER del año 2017. Entonces, esta es la página oficial de la guía KER. Al entrar a la página hacen clic en la palabra checklist para descargar en PDF toda la lista de chequeo, la cual es la siguiente. Este es el checklist original, publicado el año 2013, cuenta con 30 ítems repartidos en 13 temas, que son título, palabras clave, resumen, introducción, información del paciente, hallazgos clínicos, línea de tiempo, herramientas diagnósticas, intervención terapéutica, seguimiento y desenlaces, discusión, perspectiva del paciente y consentimiento informado. Cada una de estas secciones será ampliada durante el curso y será cada uno un tópico distinto para poder evaluarlos. Esta es la guía Process, la cual hablamos, que es una guía que sirve para la redacción de serie de casos en el ámbito quirúrgico. Lo pueden encontrar en el siguiente link, y si tienen una serie de casos en el ámbito quirúrgico será de gran ayuda. Y entonces, Pedro, para que mi caso clínico sea publicable, debe de cumplir con todo lo siguiente. Primero, tener una característica novedosa, ya explicada anteriormente. Luego, debe de estar redactada de una manera clara, concisa y con orden lógico, con una cantidad adecuada de palabras, que usualmente, fácil de recordar, es 300, 400 y 500, que en total representa 1200 palabras. Y ustedes me dirán, pero he visto revistas que piden máximo 1500 o 2000 palabras. ¿Por qué ahorrar tantas palabras? Porque es más fácil añadir que quitar. Así como existen revistas que aceptan hasta 1500 palabras, tenemos revistas que solicitan 1000 palabras como máximo, o 1200. Y si ustedes exceden de las 2000 palabras o 1500, tendrían que reducir para encajar tu artículo, alrededor de 500 o 1000 palabras, lo cual es bastante complicado. Entonces, recuerden, es mejor añadir que quitar. 300 para la introducción, 400 para el relato, 500 para la discusión. Tercero, cumplir normas éticas. Es por ello que el consentimiento informado se obtiene previo a la redacción del caso clínico. Puedes tener el caso clínico más raro del mundo, pero no cuentas con el consentimiento informado, entonces lamentablemente no puedes publicarlo. Así que mucho ojo con ello. Finalmente, las imágenes deben de ser de calidad y se debe contar con pruebas diagnósticas más certeras para el diagnóstico final, ya sea patología, radiología o laboratorio según sea el caso. Con esto concluimos el tema de generalidades y nos vemos en el siguiente video.